Amigos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reciban nuestro cordial saludo de parte del Fondo Editorial. En esta ocasión vamos a tener un episodio atípico del podcast porque vamos a hacer también en formato audiovisual. Así que se va a reproducir esto en el podcast habitual, pero también vamos a tener la conversación grabada gracias a los amigos de RTV San Marcos. Estoy hoy muy feliz porque nos acompaña un importante académico, escritor, que radica en Estados Unidos y hoy está participando en un evento aquí en San Marcos. Aprovechando su presencia, estoy hablando del señor Peter Elmore, vamos a conversar un poco acerca de tradición y rebelión en la poesía inglesa contemporánea. La tesis doctoral de Antonio Cisneros, que la universidad está publicando a través de su fondo editorial. Vamos a empezar, bueno, ¿cómo está, señor Peter? Pues muy contento de estar acá. Empecemos al punto, a la materia, ¿no? Usted plantea en el prólogo que la tesis de Antonio Cisneros que está rescatando el fondo editorial cumple con dos criterios básicos para hacer una buena tesis. En principio, que da aportes de conocimientos y además que abre una línea de investigación. ¿Podría usted desarrollar en qué sentido se cumplen ambas premisas? O sea, en el caso de Toño Cisneros escribe esta tesis y la defiende en el año 74 y ya es un poeta importante, es un poeta muy importante. En el 68 había ganado el premio Casa de las Américas en Cuba, que era el premio más importante de poesía en esos tiempos, con canto ceremonial para un oso hormiguero. Había hecho ya una estadía en Inglaterra y había regresado al Perú y su intención era establecerse como profesor en la universidad de San Marcos. Y en esa época estaba Washington Delgado, que es un mentor y gran amigo de Toño, y dice, bueno, o sea, está bien, entras a la universidad, ya estaba enseñando, de hecho en alguna de las notas a pie de página se nota que es profesor ya en San Marcos, pero tiene que sacar pues su doctorado. Y uno podría pensar que en este caso, digamos, habiendo esta presión, teniendo Toño familia, una esposa y una hija, dos hijos en realidad, de uno de su primer matrimonio y la otra la primera de sus dos hijas con Nora, con la negra, uno pensaría es un trámite, pero no es un trámite, es un trabajo realmente de investigación, es un trabajo en el que él primero hace un recorrido por la poesía británica hasta llegar a su tiempo, a su momento. Y además es una visión de Toño Cisneros sobre cuál es la relación que existe entre poesía y sociedad. No solamente hay mucha información, es un trabajo en el que hay un acopio muy grande de poesía británica, de poesía inglesa. Y digo poesía británica porque varios de los autores no son en realidad ingleses, son británicos. Hay varios, por ejemplo, los mejores, que son escoceses o son irlandeses, de Irlanda del Norte, ¿no? Y entonces hay dos cosas. Uno, que es un trabajo ordenado, organizado, coherente, que permite hacer un panorama de la literatura británica hasta llegar a los años 60, fines de los 60, casi hasta el momento en el cual Toño Cisneros escribe su tesis. Y aparte de eso, hay una manera muy fresca, muy vital y muy inteligente y lúcida de ver las relaciones entre poesía y sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que no es simplemente para cumplir con una obligación profesional, académica, sino que es realmente una gran contribución intelectual, como deben ser todas las tesis, además, ¿no? Bien, también Antonio Cisneros allí sino más bien señala en su tesis una sentencia un tanto provocadora, ¿no?, que quisiera que desarrollemos. Él dice que los mejores poetas de la poesía inglesa son estadounidenses, ¿no? Entonces es una provocación. Es una provocación relativa, pero también es una gran verdad, ¿no? O sea, porque hay provocaciones que son provocaciones huecas, y en este caso no es una provocación hueca, efectivamente es una observación muy aguda, porque, como sostiene él, T.S. Eliot y Ezra Pound son los dos grandes poetas que marcan la modernidad, lo que en crítica literaria se llama hoy en día el alto modernismo, para distinguirlo de la vanguardia, ¿no? Entonces, los dos grandes poetas del alto modernismo anglosajón son, sin lugar a dudas, T.S. Eliot,
que sí se nacionalizó británico, pero era americano, y Ezra Pound, ¿no? Los dos. Y él explica con mucha claridad por qué, ¿no es cierto? Porque no basta simplemente con hacer la afirmación, sino también decir por qué. Y en el caso de Pound y en el caso de T.S. Eliot, hay una manera de trabajar el lenguaje y de relacionarse con la tradición occidental, y en el caso de Pound, más que la tradición occidental, también la tradición china, ¿no? Entonces, esta mezcla, digamos, a Toño Cisneros se ha dicho de Toño Cisneros que es un poeta que es representante del coloquialismo. Y el coloquialismo efectivamente es un rasgo de su poesía. Ese coloquialismo en la poesía anglosajona moderna es algo que establecen tanto Pound como Eliot. Pero además hay otro, junto con ese coloquialismo hay lo que podríamos llamar el cultismo, ¿verdad? La cantidad de referencias, de citas, de alusiones a otros poetas, a grandes poetas de la tradición, eso lo encontramos en Pound y en Eliot. Entonces yo diría estas dos cosas, ¿verdad? Coloquialismo y cultismo, las dos trabajadas de maneras muy distintas en el caso de Pound y de Eliot, son lo que marca el horizonte de la poesía moderna anglosajona. Y como él bien dice, los primeros poetas que él lee en inglés son poetas norteamericanos. Los lee a través de una antología que fue una antología muy leída por los poetas de su generación, la antología de un crítico catalán, Agustí Bartra. Es una antología de la poesía norteamericana, y ahí es que Toño empieza, se deslumbra, ¿no? Con esta otra línea de poesía muy distinta a la poesía que hacían, por ejemplo, los grandes poetas de la generación del 50 en el Perú. Entonces él arranca de la poesía norteamericana y de ahí deriva a la poesía inglesa. Y cuando uno lee la tesis se da cuenta de hasta qué punto esta afirmación de que los dos grandes padres, los dos grandes maestros son Pound y Eliot, esta afirmación es una afirmación muy cierta. Y también se da cuenta de que Toño es un crítico, no diré yo un crítico implacable, pero es un crítico muy certero. Él no ve que todo, digamos, a veces hay la mala tendencia en las tesis de que cada cosa cada autor sobre el que uno escribe en una tesis dice que es un gran autor, es muy importante, es muy valioso. Cuando producimos conocimientos sobre literatura, en realidad no tenemos por qué estar elogiando todo el tiempo y diciendo que el autor que estamos estudiando es, digamos, una de las cumbres de la literatura, porque si no habría demasiadas cumbres, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es definir un objeto de estudio y trabajar con ese objeto de estudio y trabajarlo bien, trabajarlo con rigor y producir conocimiento, ¿verdad? Y eso es lo que él hace con esta tesis, ¿no? Bien, justamente en la tesis se encuentra una suerte de anexo en el cual él antologa una cantidad abrumadora de poetas, en realidad de alrededor de 50. Pero esta antología tiene una particularidad, ¿no? No es una antología tanto de selección, sino trata más bien de ser panorámica, ¿no? Entonces, ¿qué poetas le parece a usted que Antonio Cisneros ha colocado allí con mucha certeza, como usted ha mencionado la palabra, y tal vez que algunos con el paso del tiempo, porque esta tesis ya tiene algunas décadas, han ido desapareciendo, digamos, del panorama? Mira, yo diría que lo que dice sobre que es una muestra es muy cierto, porque él especifica desde el primer momento que esta tesis, esta muestra, esta antología, no es una antología de lo que él considera son grandes poetas, sino poetas que son representativos. Y son poetas representativos del momento posterior a Pound y a Eliot. Entonces, por ejemplo, Pound y Eliot no están en esta muestra, no están la podríamos llamar como una suerte de antología panorámica, ¿verdad? Que es a veces en términos contradictorios, pero creo que esta muestra es eso. Es una antología panorámica para darle a los lectores, en este caso al jurado de la tesis inicialmente, una idea de qué es lo que se está haciendo, de qué es lo que se está produciendo en Gran Bretaña.
Y creo que el que más le gusta es un poeta que yo desconocía, Magnis, al que valora muchísimo, ¿no? Al que presenta ahí. Y luego también poetas de un grupo de poetas ahí no individualiza tanto, poetas de Liverpool, poetas que aparecen un poquito antes de la aparición de los Beatles, ¿no? Y entonces que son poetas contestatarios, que son poetas contraculturales, y esos poetas se ve que le interesan como fenómeno, ¿no? Finalmente, había usted mencionado en la respuesta anterior que se podía hacer un en paralelo entre la selección, entre el estudio también que hace Antonio Cisneros de algunas décadas de la poesía inglesa con la aparición de algunos poetas importantes también en Perú, ¿no? Específicamente los poetas de la década del 50, 60, me parece. Y bueno, ¿podría usted desarrollar, digamos, ese paralelo muy brevemente? Sí, y yo creo que este es uno de los grandes aportes, si no el principal, del libro de Toño Cisneros. Se acerca sin ningún complejo de inferioridad a una tradición literaria muy sólida, como es la tradición inglesa, y cuando llega a nuestros tiempos, o ya cuando llega a sus tiempos, dice, ok, están ahí los poetas del 50 peruanos, tienen sus equivalentes en los poetas ingleses, son de su misma edad, y también con poetas de los años 60. Pero los peruanos son mejores. Y yo creo que es una afirmación que no surge de un falso nacionalismo, ¿no? O sea, sino que es una afirmación que se puede sustentar muy bien, ¿no? De hecho, no hay nadie en la poesía inglesa en los años, ningún contemporáneo de Emerson o contemporáneo de Blanca Varela que sea tan bueno como ellos, ¿no? Y claro, en el caso de los poetas posteriores, poetas como, bueno, él no habla de sí mismo, pero está implícito que no se considere inferior a sus contemporáneos. Tuvo la modestia de no decirlo. Muchas gracias, señor Peter. Estamos muy felices de haber conversado con usted. Recomendarles que para la Feria del Libro, ya en breve, va a aparecer este volumen, la tesis doctoral de Antonio Cisneros. Aquí la muestro. Tradición y rebelión en la poesía inglesa contemporánea. Un rescate editorial del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta la próxima.